Imagina la escena. Un hospital en Nueva York. El típico olor a desinfectante, el sonido rítmico de los respiradores. Sí, un ambiente bastante sombrío, te lo puedes imaginar. Totalmente. Y allí, en una cama, está Robert. Tiene 46 años y un accidente laboral lo ha dejado tetrapléjico de barbilla para abajo. Inmóvil, conectado a una máquina para poder respirar. Una situación límite, vamos. El psiquiatra Luis Rojas Marcos lo visita, esperando encontrar, pues lo lógico, una desolación absoluta. Y en un momento dado le hace una pregunta que parece casi temeraria. A ver. En una escala del 0 al 10, ¿cómo puntuaría su nivel de felicidad ahora mismo? Vaya pregunta. Suena hasta cruel, dicha así. Uno esperaría una respuesta de desesperación total, un 0, un 1 como mucho. Claro. Pero Robert, tras una breve reflexión, responde con una sonrisa. Un 8. Un 8. ¿Un 8? El psiquiatra, atónito, insiste. Y antes del accidente, ¿qué nota se habría dado? Y Robert, casi sin dudar, dice, un 8,5, más o menos. ¿Medio punto de diferencia? Es increíble. Solo medio punto. Y su explicación es lo que nos ha traído hoy aquí. Dice, me considero un hombre con suerte. He sobrevivido y mantengo mis facultades mentales. Aprecio mucho más las cosas pequeñas. Esa historia es la que abre toda nuestra exploración de hoy. Porque la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible ese nivel de bienestar ante una adversidad tan extrema? Claro, no es negación, ¿verdad? No, es algo mucho más profundo y complejo. Y basándonos en los hallazgos y reflexiones del psiquiatra Luis Rojas Marcos, vamos a intentar entender precisamente eso, la fuerza del optimismo. Queremos descifrar qué realmente, de dónde surge, cómo funciona a nivel científico y, sobre todo, cómo podemos aplicarlo de forma realista. Exacto. De acuerdo. Pues empecemos a desentrañar esto, porque según las fuentes, el optimismo no es simplemente estar de buen humor. Es una forma completa de procesar el mundo, que opera en 3 dimensiones temporales. Pasado, presente y futuro. Eso es. Primero el pasado, que tiene que ver con nuestra memoria. La gente optimista tiende a guardar y a evocar preferentemente los buenos recuerdos, los éxitos. Ven el pasado como una especie de entrenamiento. Como decía Fernando Savater, la felicidad es una de las formas de la memoria. Te quedas con lo bueno. Justo. Luego está el presente, que se define por nuestros estilos de explicar. O sea, cómo interpretamos lo que nos pasa día a día, algo en lo que ya profundizaremos. Y finalmente, el futuro, que se resume en una palabra: esperanza. La creencia en que se pueden alcanzar las metas. En tiempos de incertidumbre, la persona optimista, espera lo mejor. Es un marco muy completo. Pero si lo piensas, esta predisposición a esperar lo mejor parece casi una necesidad para la supervivencia. De hecho, hay una teoría que postula exactamente eso, que el optimismo es una herramienta evolutiva. Nuestros antepasados necesitaban una disposición positiva para todo, para reproducirse, para buscar comida. Para todo. Para buscar comida con tesón, para resistir agresiones. Sin una apuesta por la esperanza ante un futuro incierto, la especie sencillamente no habría avanzado. Resulta curioso que, siendo algo tan fundamental, la filosofía le haya dado tan mala prensa históricamente. ¿Siempre se ha asociado el pesimismo con la inteligencia? Y el optimismo con la ingenuidad. Exacto. La caricatura literaria más famosa es El Cándido de Voltaire. Su preceptor, el doctor Pangloss, sufre las peores calamidades imaginables. Terremotos, torturas, naufragios. De todo. Y sigue repitiendo como un mantra que todo va bien en el mejor de los mundos posibles. Es la imagen del optimista ciego, casi estúpido. A pesar de esa mala fama intelectual, había gente que no lo veía así. Claro, figuras como Unamuno o Bertrand Russell se dieron cuenta de algo. Al observar a la gente real de la calle, veían mucha más felicidad y entusiasmo de lo que los filósofos suponían desde sus despachos. La vida real parecía desmentir a la teoría pesimista. Entendido el marco general. Ahora, profundicemos en la mecánica, en cómo funciona esto a nivel cerebral y psicológico. El punto de partida parece ser que nuestra percepción de la realidad es subjetiva. El clásico ejemplo de la botella medio llena o medio vacía. Exacto.
Nuestra mente no reacciona a los hechos, sino al significado que les damos. Y lo más interesante es que ese significado lo construimos activamente. Hay un experimento de Stanley Schachter que es fascinante y lo demuestra a la perfección. El de la adrenalina, ¿verdad? Ese mismo. A 2 grupos de voluntarios se les inyecta adrenalina. Al primer grupo, los informados, se les explica que sentirán taquicardia y nerviosismo. Al segundo, los ingenuos, no se les dice nada. Y el truco viene ahora. A ambos grupos se les mete en una sala. A algunos con actores que crean un ambiente de euforia y alegría. A otros con actores que crean un ambiente hostil, de enfado. Y ahí está la magia. Los del grupo informado simplemente notan los efectos físicos y dicen, ah, es la inyección. Pero los ingenuos... Claro, ellos sienten esa tensión física sin saber por qué y la interpretan según el ambiente. Si los actores estaban alegres, ellos se sentían eufóricos. Si estaban enfadados, ellos se sentían furiosos. Exacto, lo que demuestra que necesitamos darle una etiqueta, un significado a nuestras sensaciones físicas. La misma reacción fisiológica, la adrenalina, puede ser interpretada como alegría, como enfado o como un simple efecto secundario. Dependiendo de la explicación que tengamos a mano. El cuerpo nos da la señal, pero es nuestra mente la que escribe el guión. Y esa capacidad de escribir el guión se puede moldear con la experiencia. A veces, para muy mal. Ahí está la clave. Esto nos lleva directamente al concepto de indefensión aprendida, descubierto por Martin Seligman en sus famosos y, la verdad, bastante duros experimentos con perros. Sí, son conocidos. Dividió a los perros en 2 grupos. Eso es. El primero recibía pequeñas descargas eléctricas que no podían evitar de ninguna manera. El segundo grupo también recibía descargas, pero podía detenerlas empujando un panel con el hocico. Tenían control. La sensación de control. Esa es la variable fundamental. Precisamente. En la segunda fase, metió a ambos grupos en una jaula de la que era muy fácil escapar. Solo tenían que saltar una pequeña pared y el resultado fue demoledor. Totalmente. Los perros que habían aprendido que podían controlar las descargas escaparon en segundos, pero los que habían aprendido que no podían hacer nada para evitarlas se quedaron quietos, tumbados, sufriendo las descargas, a pesar de tener una salida evidente justo delante. Habían aprendido a sentirse indefensos. Exacto. Es una historia realmente dura. Te deja pensando en cuántas veces las personas nos quedamos tumbadas, sufriendo, sin ver una salida que está justo ahí, simplemente porque hemos aprendido a no buscarla. Es una metáfora potentísima. Y si conectamos estos 2 conceptos, el de Schachter y el de Seligman, tenemos los engranajes de un motor muy poderoso. La profecía autocumplida. A ver, explica eso. Por un lado, sabemos que interpretamos la realidad subjetivamente. Por otro, que la sensación de control es crucial. El optimismo no es magia, es un mecanismo que se retroalimenta. La expectativa de un buen resultado nos da esa sensación de control. Y eso nos empuja a actuar y a persistir, lo que a su vez aumenta las probabilidades reales de que ese buen resultado ocurra. Entiendo, pero siempre he pensado que esto es algo con lo que se nace. O eres una persona alegre y positiva o no lo eres, y poco se puede hacer. Es casi una cuestión de carácter. Esa es la creencia popular, pero los estudios con gemelos nos cuentan una historia muy diferente y, en mi opinión, mucho más esperanzadora. ¿Ah, sí? Sí, los genes juegan un papel, pero es mucho más determinante en el pesimismo, se estima en un 40%, que en el optimismo, que solo se atribuye a la genética en un 25%. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que tenemos más margen para aprender a ser optimistas que para dejar de ser pesimistas? Eso es. Eso es completamente contraintuitivo. Pensaría que es al revés. Pues los datos sugieren eso, que el optimismo es mucho más moldeable a través del aprendizaje y el entorno que el pesimismo. Tenemos un lienzo mucho más grande sobre el que pintar nuestra actitud optimista. Y esa pintura empieza en la infancia, imagino. Claro, la autoestima, el sentido de seguridad que nos dan nuestros cuidadores, son los cimientos. Y los padres influyen de manera muy directa. Por ejemplo, en cómo hablan del pasado. Si un padre o una madre dice a menudo, ¿te acuerdas de qué bien lo pasamos en la playa aquel día?, está ayudando a estructurar la memoria del niño hacia lo positivo. Totalmente. Y también se aprende el estilo de explicar los éxitos y los fracasos. Los niños son esponjas. Si oyen a sus padres atribuir un éxito al esfuerzo, aprobaste porque te lo curraste mucho, o un fracaso a algo temporal y específico, suspendiste porque este examen era muy difícil.
Están interiorizando un estilo de explicación optimista. Exacto. Y esto no se queda solo en la familia, la cultura también influye. Los estudios muestran que, en general, los sistemas democráticos y las culturas que valoran el individualismo tienden a fomentar mayores niveles de optimismo. Porque refuerzan la idea de que cada persona puede forjar su propio destino. Justo eso. Vale, hemos visto qué es y de dónde viene. Pero en la práctica, ¿para qué sirve? Porque los beneficios que citan las fuentes son increíblemente tangibles. Empecemos por la salud. Se afirma que las personas optimistas viven más. Y no es solo porque tiendan a cuidarse más, que también. El efecto parece ser directo sobre el organismo. La actitud influye en el sistema inmunológico, en la tensión arterial. Hay un estudio clave de la Clínica Mayo. El que siguió a casi 850 personas durante 30 años. La conclusión fue demoledora. Los más pesimistas tenían una probabilidad de morir, por cualquier causa, significativamente mayor en ese periodo. Es un impacto brutal. Y este efecto de la gestión del estrés y el rechazo se ve de forma clarísima en el entorno laboral. Absolutamente. El ejemplo de la aseguradora Metropolitan Life es paradigmático. Decidieron hacer un experimento. Contratar a un grupo especial de vendedores que habían suspendido la prueba de aptitud normal. ¿Sí? Pero que en un test de personalidad habían puntuado como superoptimistas. Exacto. Una apuesta arriesgada. Contratar a gente que, en teoría, no estaba cualificada. ¿Y el resultado fue? Pues en solo 2 años, este grupo de superoptimistas vendió un 57% más que el grupo de vendedores pesimistas que sí habían aprobado el test de aptitud. ¿57%? ¡Vaya tela! La clave es la persistencia. Un vendedor de seguros se enfrenta al no decenas de veces al día. Los pesimistas, ante el rechazo, se desmoralizan, lo personalizan y abandonan. Y los optimistas lo ven como un contratiempo, un dato más, y siguen intentándolo. Eso es. Es que cambia por completo la idea de aptitud. La aptitud no es solo el conocimiento técnico, sino la resiliencia psicológica para aplicarlo día tras día. Y esto me lleva a las relaciones personales. Donde el mecanismo es exactamente el mismo. Las parejas que usan un estilo optimista para explicar los conflictos son más estables y felices. Si tu pareja llega tarde, pensar, ¿ha llegado tarde por el tráfico? Es radicalmente distinto a pensar, solo piensas en ti, nunca te importo. Claro. La primera explicación es circunstancial y externa. La segunda es personal, permanente y tóxica. Esa pequeña diferencia interpretativa determina la salud de la relación. Es tan potente que incluso en política parece tener un efecto. Hay un análisis de las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre 1900 y 1984. Que encontró que en 18 de las 22 elecciones ganó el candidato cuyo discurso fue calificado como más optimista, lo cual tiene todo el sentido. Un líder, en esencia, debe vender una visión de un futuro mejor. Debe inspirar esperanza. Votamos por la narrativa que nos parece más prometedora. Es la profecía autocumplida a escala social. Ahora bien, es crucial aclarar que no estamos hablando de un optimismo ingenuo, del tipo del Dr. Pangloss, de negar la realidad. Las fuentes insisten en un optimismo realista. ¿Cómo se cultiva eso? Se proponen 2 grandes vías. La primera es conductual. Cultivar activamente estados de ánimo positivos. No esperar a que la felicidad te encuentre, Exacto. sino salir a buscarla. Eso es. Y las fuentes de bienestar son bastante universales. Las relaciones sociales, el ejercicio físico, ayudar a otros, el voluntariado es una fuente potentísima de satisfacción y, sobre todo, diversificar. Si toda tu alegría depende de tu trabajo, un mal día en la oficina te hunde. Pero si también tienes relaciones sólidas, aficiones, deportes, has construido una red de seguridad emocional. Exacto. Y la segunda estrategia es cognitiva. Moldear la forma de pensar. Ser conscientes de nuestros pensamientos automáticos negativos. Pero no basta con decir, voy a ser positiva. Se necesita un método. Se necesita un método. Una técnica muy útil, basada en el trabajo de Seligman, es la de debatir con uno mismo. ¿Cómo funciona? Cuando te enfrentes a una adversidad, por ejemplo, suspendes un examen, primero identifica el pensamiento automático pesimista. Soy un inútil, nunca lo conseguiré. Luego busca pruebas en contra de esa creencia, como un abogado defensor. En plan, ¿realmente soy un inútil? ¿No aprobé otros exámenes antes? ¿Estudié lo suficiente esta vez? Justo. Y finalmente busca una explicación alternativa, más realista y menos destructiva. Suspendí porque no preparé bien este tema en concreto. La próxima vez me centraré más en él.
Se trata de pasar de una explicación personal y permanente a una específica y temporal. También mencionan la importancia de evitar la tiranía del debería. Debería estar siempre de buen humor, nunca debería cometer errores. Esas expectativas irreales son una fábrica de frustración. Sin duda. Pero también hay que ser conscientes de los venenos del optimismo. El peor de todos es la depresión, que el autor describe como pesimismo maligno. Y es crucial entender que no es tristeza. No, es una enfermedad que tiña absolutamente toda la percepción de negatividad y aniquila la esperanza por completo. Distorsiona la realidad. El único antídoto es reconocerlo y buscar ayuda profesional, porque la psicoterapia y los fármacos son muy eficaces. Entonces, el objetivo final no es ver el mundo de color de rosa. En absoluto. Un optimista realista ve los problemas, quizás incluso con más claridad, pero mantiene la confianza en su capacidad para afrontarlos. La estrategia definitiva que se propone es esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Tener la fuerza para enfrentarse al mundo tal y como es, con todas sus dificultades, pero con la convicción de que se puede salir adelante. Esa es la idea. Para cerrar, hay una figura que encarna esta idea de una forma asombrosa. Stephen Hawking, el gran físico teórico. A los 21 años le diagnosticaron una enfermedad degenerativa incurable y le dieron apenas un par de años de vida. Y sin embargo, vivió más de 50 años. A pesar de acabar completamente inmovilizado, sin poder hablar, revolucionó nuestro entendimiento del universo. Comunicándose a través de un ordenador que manejaba con un solo músculo de la mejilla. Su vida fue un triunfo absoluto contra una adversidad inimaginable. Sin duda. Y una vez, en una entrevista, le preguntaron directamente cómo lograba mantenerse optimista ante una situación así. Su respuesta, en mi opinión, lo cambia todo. Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Desde entonces, todo en mi vida han sido pluses. Es una idea increíblemente poderosa. Le da la vuelta por completo a cómo concebimos la felicidad. Y nos deja con una reflexión final. Quizás el secreto de un optimismo verdaderamente robusto no está en esperar siempre que todo salga bien, sino en cómo calibramos nuestras expectativas más fundamentales sobre la vida. ¿Qué pasaría si viéramos cada día, cada pequeño logro, cada momento de alegría, no como algo que se nos debe por derecho, sino como un extra inesperado? Como un plus.